por el momento no vamos a retroceder de fase. No significa, esto es una pandemia que es muy variante, muy dinámica, Claro. pero por el momento no vamos a cambiar de fase. Y 40 días es lo que nos espera aproximadamente, teniendo en cuenta y en virtud de los otros lugares, de las diferentes georreferencias que hemos tenido, en la escasa experiencia que nos está aportando esta pandemia, más o menos entramos recién ahora, vamos a entrar a la etapa de donde ya está instalado el virus en la comunidad, en la calle, donde ya no vamos a poder seguirle el camino, el origen, la georreferencia, porque por la cantidad de casos. Pero por el momento, vuelvo a repetir, es muy dinámico esto, no vamos a retroceder de fase, siempre y cuando el señor gobernador, a través de un decreto o resurja un nuevo DNU del señor presidente, que tengamos que acatar. Claro, hay varios departamentos en la provincia de Mendoza que le han solicitado al gobernador, que lo hicieron en las últimas horas, y el gobernador dijo, bueno, si me lo piden los intendentes, vamos a acceder a algunas medidas y retrotraemos algunas actividades, ¿no? Daniel, yo vengo de la ciencia. Soy bien cientificista y todo tiene que tener evidencia científica. Si no tiene un asidero científico y tiene una afirmación empírica, yo no me puedo basar en eso. La ciencia se debe basar en el método científico. Si nosotros vemos que está relacionado los contagios, que ninguno necesitó asistencia respiratoria mecánica hasta el momento, no ingresaron a terapia, si nosotros vemos ir a los centros de salud, especialmente tanto estatal como privado, no hay por qué retroceder de fase. La parte comercial, la parte de trabajo, laboral, empresarial, no han habido contagio en San Martín. Y acá tenemos que tener en cuenta tres cosas. El 17% de los contagios en sanidad es transversal, no se contagia, el paciente contagia al médico, al enfermero, al de limpieza, no, nos contagiamos entre el personal sanitario, entre nosotros, porque no se toman los recaudos que se tienen que tomar. Hay que ser honesto, acá no hay que tomar política partidaria, todo lo contrario. Tenemos que ser muy responsables entre nosotros, tener un compromiso, una solidaridad, pero también tenemos que tener un equilibrio, ir adaptándonos al curso de la pandemia, que es amenazante, cambiante, caprichoso y con alto porcentaje de contagio. Por eso pido, por favor, lo que es solidaridad, responsabilidad, pero sobre todo, y en esto voy a resaltar, el equilibrio que tiene que haber. La responsabilidad tiene que ser individual y colectiva, porque no nos vale de nada cuando estamos leyendo que un 47% de los casos en el país son por las famosas juntadas familiares y amigos, y queremos parar el trabajo. Es muy difícil para aquella persona que no tiene depositado en un cajero automático los días primeros en su jornal, es muy difícil salir a ganarse el pan del día a día. También tenemos que ser empáticos con los que menos tienen y pensar siempre en aquellas personas que no tienen el jornal asegurado, porque declamamos solidaridad y declamamos justicia social, pero después no la practicamos. Hablemos con cientificismo y hablemos con la mano en el corazón. A ver, ¿hemos pensado en ese pequeño comerciante que tiene abierto? ¿O queda más lindo desde el punto de vista demagógico decir, voy a cerrar el departamento? ¿Se imaginan si yo cierro el departamento, qué sería de los pacientes que vengan de La Paz, que tienen un hospital muy bonito y todo cerrado, que podrían tener los pacientes asintomáticos o leves? ¿O qué sería de los pacientes de Santa Rosa, que han hecho un hermetismo político y han cerrado los departamentos? ¿O qué sería de nuestros niños cuando tengamos que derivar a Guaymallén, si nos dice el intendente de Guaymallén que va a cerrar? Pensemos, por favor, con un razonamiento científico y con sentido común. ¿Por qué estamos actuando de esta manera, con pánico, con terror? No, tenemos que tomar las medidas responsables, ser cautos, cambiar en el día a día, las medidas. Sí, si hay una pandemia que se va intensificándose, podemos cambiar, pero por el momento no.
pensemos en los que menos tienen y pensemos en aquellos que no tienen el jornal asegurado. Lo que nos ha llamado la atención, justamente hace un momento lo he mencionado, la gran cantidad de personas afectadas directamente que pertenecen justamente a la salud y que se han contagiado. La gran parte de los casos tienen que ver justamente con personal de la salud. Por eso ¿no? es tan bueno respaldar a nuestro hospital regional, que da atención a los 5 departamentos del este y aparte también a gran parte de Maipú, porque le queda mucho más fácil llegar a San Martín y por la calidad de atención de nuestros profesionales, de nuestros enfermeros, de nuestros técnicos. Tenemos que estar orgullosos y dejar los pacientes de COVID que necesiten respirador, que necesiten asistencia respiratoria o que necesiten una unidad de terapia, el hospital. Pero no nos olvidemos que tenemos el Hospital Saporito en Rivadavia, tenemos La Paz en Santa Rosa, también lo tenemos que ocupar, porque es muy fácil decir, voy a cerrar un departamento, ahora, si tengo que derivar un transportista, que vaya al Santa Isabel de Hungría de Guaymallén o al Hospital Central. ¿Se imagina? O sea, la gestión de administración de cama la hace el Ministerio de Salud, no lo hace un intendente. Entonces, pensemos que si cerramos, tampoco van a entrar los camiones que traen los fondos para los cajeros automáticos, no van a entrar los camiones a los supermercados, no es así de clamar. ¿Y hasta cuándo vamos a cerrar? Díganme hasta cuándo, porque quien dice que va a terminar dentro de un mes, dentro de 2 meses, es una mera opinión que carece de todo asidero científico. Sí, lo que llama la atención en los últimos días específicamente, yo no sé si esto se habla en el ámbito del comité, es la actuación de controles de vehículos fundamentalmente, ¿no? No era la misma que se practicaba en el inicio de las medidas aplicadas en el gobierno provincial y lo que luego ha ocurrido con el tiempo. Ahora siguen los puestos, pero no se realiza el control. ¿Cuál es la opinión sobre el tema ese? ¿Se debería intensificar? Todo pasa, Daniel, vuelvo a decir, los deberes individuales, las responsabilidades individuales, el compromiso, ese grado de solidaridad que tenemos en cuidarnos y cuidar al otro. Yo le voy a decir medidas claras, o sea, los DNU nacionales, los decretos provinciales son medidas macros y son herramientas importantes, pero todo pasa por conductas individuales, porque si vemos que podemos llegar a fase 1 y si se nos llenan los bares con mucha gente o restaurantes, esa irresponsabilidad no tiene que haber. Si decimos que tiene que haber una restricción en la circulación, un distanciamiento social, una cobertura en la protección y la prevención de boca, de fosas nasales, el lavado de manos con agua y jabón. ¿Por qué es tan difícil hacer esas cosas? Claro, eso forma parte de la responsabilidad que toman mate social. O toman de la misma boca de la cerveza. No, por favor, cambiemos de actitud. Pero yo no voy a dejar que este departamento, que está pasando una crisis importante también desde el punto de vista económico, la gente que no tiene asegurado el salario, que se levanta el día a día a ganarse el pan, y esto no es declamativo, es la realidad del mal momento macroeconómico que vive el país y el planeta. ¿Por qué tenemos que coartar por unos irresponsables que van a bares con numerosa cantidad de gente en forma desmedida? ¿O por qué tengo que cerrar si los contagios no se hacen en los ámbitos laborales? Perdón, Raúl, pero más allá de la situación concreta de la responsabilidad de la sociedad, que eso indudablemente existe como un aspecto central, por parte del Estado, al mencionar el tema de la policía concretamente, también se produce una responsabilidad directa para que no se continúe la gran cantidad de automóviles en la zona, para que no sea normal el tránsito por un lado y por el otro la situación de los negocios, ¿no? Donde sabemos que no eran las mismas medidas las que se tenían en cuenta al comienzo de esta pandemia por marzo hasta o de las medidas relacionadas a las medidas preventivas en los distintos lugares como supermercados a lo que se aplica en la actualidad, ¿no? El Estado esta es una pregunta, ¿debería ser más fuerte el control que realice
en algunas actividades? Usted sabe muy bien lo que los deberes y los derechos. No hace falta decir blanco claro o negro oscuro. Usted sabe muy bien que el blanco es claro y el negro es oscuro. O sea, si le están dando las medidas de DNU y los decretos provinciales, hay que cumplirlo porque tienen el peso de ley. Si ahora si nos relajamos, nos distendemos y hacemos caso omiso a una ley o un decreto, estamos infringiendo lo que es los deberes como ciudadano también. No puede estar la policía, que demasiado hace la policía en los controles, a ver, señor, no tiene que... Sí sabemos cómo tenemos que actuar. Por favor, tomemos la adultez necesaria para enfrentar y tenemos que ser muy dinámicos, muy precavidos, no distendernos. Si el señor gobernador dice, por estos 15, 20 días, traten de salir lo más esencial, hacer las actividades que sean realmente esenciales, disminuyan la circulación, usen las medidas de protección. Tenemos ya no somos chiquitos todos los días atrás de cada vecino. Yo, por ejemplo, el cuerpo de inspectores están realmente laburando arduamente todos los días y no pueden estar tras de un negocio, tras del otro. Si ya saben los comerciantes lo que tienen que hacer. Todo parte de un principio individual, pero el intendente que tenemos, les puedo asegurar que se va a basar en evidencia, y si la evidencia científica muestra una mayor cantidad de contagio, bueno, vamos a tomar otras medidas, pero no voy a cerrar y de alguna manera tener un hermetismo porque nos va a resentir más todavía. Sí, si hacemos las cosas ordenadas, sí. ¿Por qué no lo podemos hacer? Lo que ha llamado la atención no solamente la cantidad de casos en la jornada de ayer, sino también lo que ha ocurrido con específicamente el doctor Dengra y el director del Sanatorio Argentino, ¿no? Porque son referentes. Es lo mismo que si le ocurre una situación similar de aislamiento a otro funcionario de responsabilidad del Poder Ejecutivo, por ejemplo, nos llama la atención como comunidad y realmente estamos alertas ante una situación de estas características, ¿no? Estar alerta, ocupado, preocupado, pero no atemorizados y paralizados. Eso no comparto. Por ejemplo, el Poder Judicial, hay un caso y lo cierran. ¿Por qué? Por favor, basta ya de esto. Tengamos siempre presente que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Yo soy, usted sabe muy bien que soy diabético. Me he faltado un día a trabajar y tengo 60 años. Entonces, por favor, tomemos los recaudos de protección, de distanciamiento, de aseo, de desinfección, pero no, porque es muy fácil, a algunos les viene muy bien esta cuarentena. Quiere que hablemos, pero bien concretamente, aquellos que tienen asegurado, y esto es lo que voy a decir, no va a ser políticamente correcto, pero no me gusta decir las cosas como son, y le viene muy bien quedarse en la casa. A quienes tienen seguro el ingreso, claro. A quienes tienen seguro el ingreso. Hablemos con claridad, y yo puedo decir una medida demagógica, vamos a cerrar para quedar bien con la ciudadanía. Perfecto, pero no van a entrar los camiones caudales, no van a entrar los camiones a los supermercados, no van a entrar los pacientes de los otros departamentos que han cerrado ante un caso. Entonces, esa es la forma de trabajar en un país. Somos tan malos como sociedad de no asumir los compromisos, dar un paso adelante y enfrentar esta pandemia con responsabilidad, solidaridad, con el ejercicio de un ciudadano que tiene que cumplir con sus deberes y sus derechos. O todos los días vamos a comunicar casos sospechosos que dan negativo y hemos paralizado una empresa o hemos paralizado el Poder Judicial. Tomemos, por favor, todos los recaudos, no nos tenemos que distender, hacer caso a los decretos, a los DNU y en forma individual y colectiva. Hay algunos médicos, hay algunos colegas suyos que indican que no importa que se tenga que contagiar la mayoría de la comunidad, que de alguna manera va a llegar a todos este virus y que están dentro de los anticuarentena, por mencionarlos de alguna manera, ¿no? ¿Qué piensa usted de la situación en cuanto a perspectiva de este fenómeno que se está produciendo en el país y en el mundo? Daniel, los que hablan son opinólogos, todavía no hay la cantidad de trabajos científicos presentados.
le vuelvo a repetir, los opinólogos opinan, pero no tienen un asidero científico. Yo lo que le quiero decir, que de alguna manera no estamos en una campana de cristal con un flujo laminar, más bien que nos vamos a contagiar en gran medida la población. Se habla de un 60, un 70%, pero que tenemos que tomar recaudo con nuestros abuelos, nuestros padres, las personas más vulnerables que tienen algún grado de inmunocomprometidos, aquellos pacientes con enfermedades crónicas de base. Ahí sí tenemos que tomar todos esos recaudos. Acuérdese que es una viremia que afecta en la gran mayoría, en un 80%, como todos los virus, con síntomas generales, decaimiento, puede o no tener fiebre, puede o no tener tos, mialgia, dolores musculares, pérdida de olfato, de gusto, pueden aparecer rash en la piel o no. Entonces, el 80% puede pasar totalmente desapercibido como una gripe normal. Del 20% tenemos un 5% que va a ser neumonía, un 5 a 7%, y de esa la mitad pueden hacer neumonías bilaterales, que van a hacer un distrés respiratorio y van a necesitar asistencia respiratoria mecánica, y un 12, un 15% que va a necesitar internación en diferentes hospitales, porque puede estar en un hospital departamental o puede estar en un hospital regional como es el Hospital Perrupato, según la complejidad que reviste el paciente. Pero no nos debemos atemorizar, y los comunicadores deben tener siempre una información de lo más certera y no dar comunicados atemorizantes. Por eso es tan bueno escuchar los comunicados que dé el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la provincia. En la provincia de Mendoza, si la cotejamos con las otras provincias grandes, tenemos mejores índices de contagio y de mortalidad. Entonces, si tenemos menos que provincias chicas inclusive, pero no es la forma, o sea, la cuarentena es una herramienta macro, como es también el tema del hisopado. Son herramientas que tenemos, pero todo pasa por un deber individual. Si nosotros nos cuidamos cada uno, vamos a tener menos riesgos. Si cuidamos a nuestros abuelos, a nuestros padres, a las embarazadas, a los pacientes inmunocomprometidos, no vamos a tener ningún problema. Tal es así que todos los pacientes que han ingresado al Hospital Perrupato, ninguno entró a terapia, ninguno necesitó asistencia respiratoria mecánica. Claro. Entonces, para finalizar, el aspecto que tiene que ver con la información, nosotros nos basamos principalmente en los comunicados, porque hay una concentración de la información en los comunicados que da a conocer el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza. Claro, también por su parte el Hospital Alfredo Perrupato da su comunicado oficial. Esa es la base de todo el circuito informativo, pero por ejemplo, ayer al producirse otro tipo de casos en las clínicas privadas, esperábamos que justamente se diera a conocer la información oficial del Ministerio de Salud de la provincia. Pero he notado que en contacto con gente de la comunidad esta mañana y días anteriores, necesitan más información, pero no la información de cantidad de test que se realizan o hisopados o nombres de los vecinos, no esa información, sino conocer más de la situación de lo que significa la acción del Estado en varios aspectos, ¿no? Que se maneja no de manera oficial porque hay una situación que se concentra en el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza. Lo que nosotros queremos hacer permanentemente es informar sobre hechos concretos y claros. Puede existir la duda en la sociedad, como se la estoy manifestando, sin necesidad de caer en desprestigiar, digamos, la información en general. Lo que necesitamos es la verdad sobre cada uno de los casos, cosa que está produciendo el Ministerio de Salud de la provincia, y por el otro, ir conociendo qué se está haciendo en la comunidad, ¿no? Por eso nos interesaba también ver el funcionamiento del comité de emergencia en ese sentido. Coincido con usted que la información tiene que ser centralizada, como lo hace la Nación, como lo hace la provincia, porque si no empiezan a dar informaciones, especialmente por las redes sociales, que son erróneas, y empiezan a vertir opiniones, y en eso coincido plenamente. Pero si tenemos un Ministerio de la Nación
que creo que si bien al principio negaban que iban a llegar acá la pandemia, porque parece ser que no iba a llegar, y yo les dije un principio, va a llegar a todos. Es una pandemia que afecta, no respeta ni género, ni clases sociales, ni edades. Por eso hago tanto hincapié en los jóvenes, por favor, porque son los que van a actuar como vectores para el contagio. Entonces, volviendo al tema de la información, tiene que ser lo más exacta posible. Porque si no se presta a muchas dudas. La población, les vuelvo a transmitir, no le tienen que paralizar el miedo, se tienen que ocupar y preocupar, pero no paralizarse, porque creemos que esto recién comienza y va para varios días. Según lo estimativo, acá en toda la zona de San Martín, los distritos rurales, vamos a tener 40 días difíciles. Por eso tenemos que estar con mucha responsabilidad. Esta mañana cuando veía las colas en los bancos, las personas grandes. También quiero resaltar que tenemos que tomar nosotros las medidas del distanciamiento, de la protección, porque no vale de nada estos 126, 127 días que tenemos de confinamiento, de invertidos, y hacemos estos errores. No vale de nada, absolutamente. Bueno, muchas gracias, doctor Rufel, muy amable. No, por favor, yo le voy a dar el único mensaje que yo lo veo claro de la Sociedad Argentina de Pediatría, que estamos en el año 2020, donde tenemos que tener 20 segundos, los primeros números, los 20 segundos para el lavado y higiene de manos, el segundo 2, los 2 metros de distanciamiento, y 0 significa 0 excusa. No tengamos excusa siempre para salir, para faltar a la ley. Una vez por todas, asumamos como argentinos que estamos frente a una pandemia, no voy a hablar de batalla, donde vamos a tener que aprender a convivir y ser generoso y solidario, no encerrarse como departamento, porque lo veo con poca inteligencia.